Hola chicos, bienvenidos a las clases de probabilidad. Esta es la semana número 1. Vamos a estar grabando los videos para que ustedes los puedan ver antes de irnos a las clases, de manera que puedan comprender a grandes rasgos lo que vamos a ver en clase y que las dudas las aclaremos de manera presencial. Vamos a empezar con la semana 1, pero antes de eso vamos a dar el encuadre del curso. En este caso, pues es aplicar el lenguaje específico del azar. La probabilidad, pues es eso, ¿no? Tratar de conocer las probabilidades de que sucedan algunos sucesos o fenómenos de la vida cotidiana. Entonces vamos a hablar sobre los experimentos aleatorios y vamos a buscar el método más apropiado, ¿no? A partir de todo lo que se vaya a ver en esas unidades. Aquí vienen algunas competencias genéricas, todo esto se puede encontrar tanto en el libro como en la plataforma cuando ustedes quieren analizar un poco más, ¿no? El contenido pues son 4 unidades. Vamos a empezar con la unidad 1, introducción a la probabilidad, que es la más pequeñita. De ahí nos vamos a ir a probabilidad de sucesos compuestos. De ahí nos vamos a ir a probabilidad de experimentos compuestos, esta va a ser la más larga, y distribuciones de probabilidad binomial y normal, que son las más utilizadas en la vida cotidiana. La unidad 4 es muy importante porque nos va a ayudar a predecir qué pudiera suceder eh, sobre algún fenómeno posteriormente a su realización, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Son los que van a utilizar más a menudo en el foro de empleo. La unidad 1, que es donde vamos a empezar, la introducción a la probabilidad. El propósito es comprender ideas del azar, casualidad y probabilidad para describir y hacer juicios acerca de sucesos inciertos. En esta lección vamos a ver los conceptos básicos de probabilidad y asignación de probabilidades con un enfoque frecuencial, ¿no? Entiéndase frecuencial, pues es lo que sucede más a menudo. Algunos de estos son los objetivos: conocer la noción del azar, diferenciar entre experimentos aleatorios y deterministas, muy claro con el deterministas, comprender el concepto de probabilidad, conocer el enfoque frecuentista y asignar probabilidades según este enfoque. Bueno, vamos a hablar sobre el significado de la probabilidad. Vamos a decir que cotidianamente ustedes utilizan mucho lo que es la manera del azar o conocen la parte del azar como juegos de azar, ¿no? Y en los juegos de azar lo que nos permiten es ver las diferentes variables que se puedan obtener a partir de un mismo juego. O sea, nunca vamos a tener el mismo resultado cuando hablamos de un suceso aleatorio. Los resultados pueden ser diversos, sin embargo, nunca van a dejar de existir a partir de los posibles resultados obtenidos. Algunos ejemplos de cómo llamarle al azar o a la aleatoriedad en la vida cotidiana puede ser por suerte, chiripa, sin querer, sin intención. Utilizando estos términos, referencia a la casualidad o para cosas fortuitas, es decir, que tienen fortuna o imprevistos. O ciertas situaciones no controladas, ¿no? Eso que te encuentras 50 pesos, o que te sacaste la lotería, o que raspaste un raspadito y te sacaste el dinero. Son cosas de ese tipo, ¿no? El lenguaje ordinario del azar es entendido como sinónimo de suerte o casualidad o de falta de intención, aunque también tenemos la parte acá de la mala suerte, ¿no? Dice que no lo debemos de tener el azar como algo como suerte, ¿no? Porque también hay veces que nos toca la mala suerte, que nos despertamos con el pie derecho, izquierdo, y todo nos va saliendo como que no muy deseable. Entonces vamos a tener esta parte de la incertidumbre cuando nosotros ya tengamos o no conozcamos bien qué es lo que pudiera pasar o qué es lo que pudiéramos predecir. Entonces es cuando tenemos los resultados aleatorios. Por ejemplo, cuando hablamos de estas canicas, cuando les han puesto los concursos de atínale cuánto le cabe a tal carro o a tal carrito. Entonces, mientras nosotros no conozcamos ciertas dimensiones sobre el suceso a abordar, en este caso pues es este terrón y las bolitas que estén dentro de él, si no conocemos algunas características, pues cualquier resultado que nosotros demos va a ser muy impredecible, ¿no? Muy ahí pueda que le atinen, pero si no hay información de por medio, pues no. Entonces, esos momentos del azar van a ser lo que llamamos como sucesos o fenómenos. Estos resultados que no podemos predecir por certeza
debido a que no tenemos información suficiente para resolverlos. Sin embargo, vamos a tener otros resultados que sí son predecibles, como los llamados determinísticos. Por ejemplo, este vaso de agua que tiene hielos. ¿Qué va a pasar con este vaso de agua que tiene hielos? A medida que pase el tiempo, estos hielos se van a derretir y es algo que nosotros podemos predecir. Aquí vamos a hablar sobre los experimentos y los cuales tienen un verdadero significado amplio, pero aquí nos dicen que los verdaderos experimentos se pueden provocar como a los fenómenos observables en el mundo real. Es decir, los fenómenos van a ser aquellos que nosotros observemos cotidianamente y los experimentos van a ser los que nosotros los vayamos a efectuar ya por conciencia de nosotros. Entonces vamos a tener los dos tipos, así como los fenómenos aleatorios y determinísticos, pues también vamos a tener experimentos aleatorios y determinísticos. Y el experimento determinístico va a tener las mismas circunstancias que el fenómeno, ¿no? Nosotros vamos a poder predecir qué va a suceder con ese experimento previamente antes de su realización. Vamos a ver que el experimento aleatorio tiene que cumplir con dos características, ¿no? En este caso, debemos de conocer antemano todos los posibles resultados, pero no saber cuál de estos resultados podrá realizarse o podrá obtenerse a partir del experimento. Y otro es que se puede repetir en circunstancias similares. Eso es lo que debe de cumplir un experimento aleatorio. Un experimento determinístico es aquel que siempre ustedes van a poder determinar previamente el resultado antes de realizar el experimento. Entonces esa va a ser la diferencia entre los dos. Tengas en cuenta que hablando de los experimentos aleatorios, aquí tenemos nosotros una moneda en el cual nosotros conocemos sus posibles resultados, ¿no? Simplemente son dos. Entonces cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ocurrir siempre y cuando tengan o cumplan con el mismo punto, ¿no? Es decir, con las mismas variables que otras, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, también los dados. Tenemos un dado de 6 caras, entonces todas las caras del dado tienen las mismas posibilidades de ocurrir. Y las veces que ustedes la lancen, siempre van a salir alguno de esos 6 resultados. Decía aquí que hiciéramos una pequeña actividad, pero eso es algo que vamos a hacer, bueno, que se hizo en clase. Sin embargo, aquí les voy a mencionar brevemente qué es lo que se quería efectuar en ella. Aquí les preguntaban que si lanzas una moneda una vez y cae águila, ¿qué pueden comentar? Yo diría que es suerte, porque me caí en el águila. Pero si lanzamos una moneda 5 veces y caen 5 águilas, bueno, y si lanzamos 5 veces la moneda y caen 5 águilas, ¿qué opinamos? Bueno, pues que tengo mucha suerte. Pero si lanzamos 1000 veces la moneda y aparecen 950 águilas, entonces, ¿qué opinamos? Pues la verdad, yo pues que estará truqueada o están haciendo trampa. Vamos a ver qué nos dicen acá. A ver, permítanme. Bueno, como dicen aquí, el hecho de que salgan 5 veces águila, pues puede ser normal, ¿no? Pero 950 de 1000 veces que caigan águila, pues entonces ustedes van a sospechar de la moneda. O sea, hay que verlo por el lado amable. Si esto se les pasa en Las Vegas, ahí sí, levanten las antenitas. Bueno, en este caso vamos a decir pues que esa moneda pues no es honesta, ¿no? Que va a estar cargada hacia uno de los lados, de tal manera que siempre salga el mismo resultado, ¿no? Entonces, dice, al concluir que algo no anda bien, cuando al lanzar de 1000 veces cae 950, ya están aplicando ustedes lo que es la ley de azar, ¿sí? Ya están diciendo, ¿sabes qué? Esto no es normal. Entonces, las leyes del azar surgen cuando en lugar de considerar un solo fenómeno, contemplas cientos o miles de tales fenómenos, es decir, miles de tales lanzamientos, se les podemos llamar que cada lanzamiento se va a llamar un fenómeno. Dice, aquí nos explican más o menos cómo analizar este punto, ¿no? O los patrones para poder encontrar lo que es la probabilidad. Dice, para que quieran más elementos sobre esta cuestión, seguiremos con la exploración de los fenómenos aleatorios, trabajando con el lanzamiento de una manera. Dice que gran parte del trabajo matemático consiste en encontrar los patrones o leyes que nos permiten modelar los fenómenos estudiados. En este caso, estamos tratando de encontrar un patrón,
Para ello, la única manera de encontrarlo es repetir el número del experimento infinidad de veces. Y aquí tenemos nosotros un gráfico en el cual primero se hicieron 10 lanzamientos y aquí están los resultados obtenidos. La probabilidad trabaja mucho con lo que es la frecuencia relativa. ¿Sí? Ahorita voy a recordarle que es la frecuencia relativa. De tal manera que siempre vamos a encontrar nuestros resultados en probabilidad en resultados en decimales. ¿Sí? Recuerden algo, la probabilidad trabaja con números de 0 a 1, nunca va a tener números negativos ni números posteriores a 1. Aquí tenemos, por ejemplo, el lanzamiento de 100 veces la moneda. Vean cómo nosotros tenemos como punto ideal punto 5. ¿Por qué? Porque nada más tenemos dos opciones. Entonces, la probabilidad de que salga águila o que salga sello va a ser del 50%. Hablando de frecuencia relativa, hablando de 0.5. Quiere decir que lo ideal es que la, la probabilidad de que salga uno u otro siempre se asemeje a este dígito. Y vean cómo si nosotros lo graficamos, cómo se va moviendo esta gráfica queriendo quedarse en el valor de esta línea de punto 5. Vámonos a 1000 veces, vean que ya no se nota y vean cómo va subiendo. Posiblemente estos resultados aquí vaya a quedar en un 0.49 o 0.48 de punto 5, que es lo ideal. Aquí nos dice, pues aquí nos está explicando, si tenemos los resultados obtenidos con pocos lanzamientos de una moneda, las frecuencias relativas del resultado águila son muy irregulares. Cuando hablamos de pequeños lanzamientos, ¿no? Pudiéramos decir que ni siquiera llegan a punto 5, dependiendo cuántos lanzamientos hablamos. Sin embargo, a medida que nosotros aumentamos el número de lanzamientos, vamos a observar cómo la frecuencia relativa se estabiliza en punto 5. Y el punto 5 es la proporción resultada de la división de las veces que es lanzada la moneda, no, bueno, las veces que cae la moneda entre el número de lanzamientos totales que ésta haya tenido. Entonces vamos a llamar a que la probabilidad de que ocurra un suceso va a ser la frecuencia relativa con la que pueda esperarse que el suceso ocurra al repetir un experimento más y más veces. Entonces, según estos resultados, la probabilidad de que ocurra lanzar una moneda es de 0.5. Simbólicamente se pone como P de probabilidad y entre paréntesis vamos a poner lo que nosotros estemos estudiando. En este caso estamos estudiando el águila y vamos a poner igual a 0.5. Y se lee la probabilidad de que ocurra el suceso águila es de 0.5. Aquí vamos a hablar de los dados. Aquí, por ejemplo, tenemos probabilidad de que de un dado o de la probabilidad de que se obtenga un número de un dado va a ser de un sexto. ¿Por qué? Porque tenemos 6 caras en un dado. Entonces, al dividir un sexto nos va a dar 0.16. Quiere decir que cada una de las partes del dado tiene la probabilidad de que ocurra 0.16666. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Hacemos 100 lanzamientos donde se va registrando cuántas veces está saliendo cada uno de los dígitos de los números y vemos esta gráfica. Vean que lo ideal es que estén en 0.16, sin embargo ninguno de ellos crece. En 300 lanzamientos ya podemos observar que dos dígitos como que se están aproximando, pero los demás están de forma irregular. En 1000 lanzamientos ya podemos observar que 4 dígitos ya se asemejan a lo ideal, pero tenemos 2 dígitos que están muy están muy fuera del rango. Hasta los 5001 lanzamientos vamos a observar que se están estabilizando o comenzando a estabilizar. No quiere decir que con 5001 lanzamientos ya tengamos estos resultados. No. Ocuparíamos miles y miles de lanzamientos más para poder nosotros regularizar o observar que todos los dígitos se están comportando en la misma situación de 0.16. Eso es en referencia al dado, ¿no? Imagínense acá hablando de la lotería o del loto. Aquí nos están explicando un poquito más lo del dado, más lo que les está explicando en la parte de atrás y cómo es que se está estabilizando, aquí hablando de los 3000, este punto sobre el 0.16. ¿Okay? Y nos están explicando las condiciones para establecer las conclusiones con respecto a la probabilidad. Nos menciona que en un suceso aleatorio, después de un gran número de repeticiones del experimento que lo genera, surge una especie de orden o regularidad estadística
manifestado por la estabilización de la frecuencia relativa con que aparece dicho suceso. Esta frecuencia se le va a conocer como probabilidad de que ocurra un suceso. También la vamos a llamar las probabilidades estadísticas. El valor conocido como probabilidad de un suceso solo nos informa sobre la proporción de veces que aparecerá dicho suceso en un gran número de repeticiones del experimento correspondiente. En otras palabras, la sucesión aleatoria originada por la repetición de un experimento aleatorio se observa mucha variabilidad local que impide predecir su comportamiento inmediato, pero hay una regularidad global llamada regularidad estadística manifestada por la estabilidad de las frecuencias relativas. Esas van a ser las conclusiones a partir de los sucesos aleatorios. Vamos a decir que la probabilidad de un suceso, también conocida como la ley de los grandes números y enunciada por primera vez por Jacob Bernoulli, esta persona que tenemos aquí. Si la han visto en biología o química, acuérdense que esta gente era de todo le hacía, todo le gustaba. Entonces, lo que es Jacob Bernoulli en su obra Arte de Conjetura, a finales del siglo XVII, hablando como en 1600 y algo, nos dice que la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarla en torno a un número a medida que el número de pruebas del experimento crece indefinidamente. ¿Qué quiere decir? En conclusión, de que para nosotros poder observar que la probabilidad se cumple, debemos de repetir muchísimas veces el experimento. Aquí nos explican un poquito de 3 investigadores que se dieron a la tarea de realizar lanzamientos con una moneda para ver cuándo se estabilizaba en 0.5 completamente la moneda en águila. Véanse que tenemos a 3, que es Buffon, con 4.040 lanzamientos logró estabilizar a un 0.5069. Tenemos a Pearson, que hizo 24.000 lanzamientos y llegó a un 0.5005. Y tenemos a Kerrich, que con 10.000 lanzamientos llegó a un 0.5067. Nótese que Buffon y Kerrich, a diferencia de tener 6.000 lanzamientos de diferencia, vean que no fue mucho lo que bajó en cuanto a su frecuencia relativa. Tenemos 0.5069 contra 0.5067. Pero con 14.000 lanzamientos más que se aventó Pearson, este logró llegar casi al 0.50 y, bueno, 0.5000. Exacto. ¿Sí? Entonces, entre más lanzamientos hagamos, vamos a ir quitando estos numeritos de decimales que tengamos más adelante. Y aquí teníamos unas actividades a realizar, pues que no vamos a hacer. Sin embargo, nos van a definir ya lo que es el enfoque frecuencial. Vamos a tener que hay diferentes maneras de asignar probabilidades a los resultados de los experimentos aleatorios. En las próximas lecciones vamos a estudiar 3, lo que es el frecuencial, el subjetivo y el teórico. Vamos a empezar primero con el frecuencial. El enfoque frecuencial es el que más se repite, ¿sí? Nos marca la frecuencia relativa. Entonces, en este caso, vamos a definir que la probabilidad frecuentista o empírica de un suceso A, representada como probabilidad de A, como el valor obtenido de la frecuencia relativa con que se observa A, en un número grande de repeticiones del experimento. Es decir, aquí para la probabilidad de un suceso vamos a dividir lo que es la frecuencia absoluta del suceso entre el número total de repeticiones del suceso. Es decir, el número de veces que aparece entre el total de veces que se ha realizado. ¿Sí? Eso es lo que nos da el enfoque frecuentista. Algunos ejemplos son como este. Tenemos que en el béisbol un bateador pegó 120 hits de 400. Entonces, para sacar lo que es la probabilidad de ello, ocupamos conocer el total de lanzamientos contra el total de lo que nosotros estamos buscando, en este caso son los hits. Dividimos ambos y nos va a dar un 0.3. Esta sería la probabilidad que la persona haga un hit a partir de esta información. Esta información que tenemos en probabilidad también la podemos representar como porcentaje, pero vamos a estar trabajando más con números decimales. Y normalmente vamos a llegar a 4 dígitos, a pesar de que aquí estén 3, o cuando sean puros ceros también podemos dejar los primeros dígitos y omitir los ceros. Pero cuando tengamos puros dígitos, que sean números diferentes de 0, vamos a manejar hasta 4, ¿sí? Tratando de tomar los mejores dígitos posibles.
Este es un ejemplo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir al final esto? O este punto 30 o este 30%, bueno, de cada 10 lanzamientos que este beisbolista haga o este bateador haga, 3 posiblemente vayan a ser hits, ¿sí? Eso es la probabilidad que nos da. También tenemos, por ejemplo, que en un cargado de tiempo, los meteorólogos, ellos analizan 1200 de 1500 días en condiciones meteorológicas parecidas. En este caso, ellos analizaron de los 1500 días que 1200 se parecían a precipitaciones, es decir, que iba a llover. ¿Qué es lo que pasa? Que quieren pronosticar qué es lo que posiblemente vaya a pasar mañana. Entonces, a partir de esta información de los 1500 días totales, entre los 1200 en los que sí llovió, podemos deducir que posiblemente el día de mañana, no hoy, sino mañana, vaya a llover un 0.8%, es decir, como un 80%. Y con esto terminamos. Esta es una actividad que realizamos en clase, pero pues en este caso no la vamos a realizar, pero son parecidas a las otras. Y aquí terminamos. ¿Ok? Estos son algunos links que vienen de la semana 1. Si es que de plano no les sirvió esto y quieren ver otras cosas, estos también vienen en la plataforma. Y esto son unas actividades que venían en el archivo en Word. Les enseño rápido lo que se van a llevar de tarea. Esta es la actividad de tarea. En este, en este caso, van a hacer estas actividades, estas pequeñas actividades en las que dice, vamos a ver los experimentos aleatorios y cuáles son determinísticos. ¿Sí? O sea, de aquí ustedes van a observar cuáles de ellos pudiéramos decir. Yo les voy a enseñar los primeros dos y ya ustedes pueden hacer los demás, ¿no? Y van a decir cuáles son los posibles resultados. Por ejemplo, observar un partido de fútbol y registrar el resultado. Nosotros podemos decir que el observar un partido de fútbol pudiera ser un experimento aleatorio, ¿sí? Porque no sabemos cuál de los dos equipos pueda ganar. Y el resultado de este experimento puede ser o que gane, o que empate, o que pierda, ¿sí? Cualquiera de esos tres. En el número 2 tenemos que ejecutar un tiro libre en básquetbol y observar si el balón entra en la canasta. Este también va a ser un experimento aleatorio. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a entrar o no entrar. ¿Y cuáles son los posibles resultados? ¿Entra o no entra? En la siguiente parte les están pidiendo que escribamos 3 ejemplos de experimentos aleatorios y sus posibles resultados. También nos están pidiendo que hagamos 3 experimentos determinísticos. Obviamente el resultado pues ya está predicho. Van a lanzar una moneda 10 veces y van a hacerlo indicado, ¿no? Vamos a anotar en la libreta el resultado cualquiera obtenido, ya sea águila o sello. Van a poner nada más aquí para que se entienda qué van a hacer. Van a hacer, tengo aquí mi herramienta de recortes. No sé si se acuerdan de mi herramienta de recortes. Cualquier obtenido, pues ese águila, pues pongo una A. Si es sello, le pongo una S. Vamos a registrar todos los resultados obtenidos, así como les vaya saliendo. Pues me salió águila, después salió sello, 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 águila, águila, águila. Y ahí van a poner todo hasta que me quede 10, ¿no? ¿Cuántas águilas obtuviste? Pues van a contar ustedes las águilas y pues ya van a contestar, ¿no? Pues me salieron 6 o me salieron 8 o 10, ¿no? También nos están pidiendo que investiguen ustedes el significado de la ley de los grandes números y expliquen un ejemplo. Y nos están pidiendo en esta actividad, esta que la íbamos a hacer en la clase, bueno, en la clase sí la hicimos, aquí no. Van a ustedes sacar el número bueno, aquí les están pidiendo que las operaciones fracasen. En este caso les están dando la información del tipo de operación. Les están diciendo cuántas veces se operaron, cuántos de ellos fueron éxitos. Entonces ustedes les están pidiendo la probabilidad de sacar que estas operaciones fracasen, ¿sí? Ahí sí, bueno, pues ahí sí lo tienen que sacar ustedes. Y otras 2 actividades más, ¿no? Pueden basarse de los ejercicios que se hicieron o se contemplaron hace ratito. O les ayudo tantito, aquí que fracase, pues hay que sacar el número de fracasos. Si quieren poner otra más. Ya di las indicaciones cómo se va a llevar a cabo los trabajos, se las vuelvo a repetir. Recuerden que hay que hacer todo esto en su libreta. En dado caso quien lo quiera imprimir, lo puede imprimir. Lo pueden hacer en equipo, claro que sí.
Sin embargo, se va a dar un examen o un pequeño examen en Google Forms. Ese examen va a tener todas estas preguntitas que ustedes están observando. Ustedes van a colocar las respuestas y me voy a tomar foto de captura tanto de su actividad esta hecha en libreta o impresa, pero ya resuelta, y lo que hayan ustedes obtenido en el Google Forms. Y eso lo vamos a enviar a la semana 1. ¿Okay? Entonces eso lo tenemos que enviar por plataforma para que ustedes ya sepan más o menos pues cuánto fue lo que sacaron. Entonces eso va a ser todo la semana 1. Espero les haya servido el video y nos vemos posteriormente la siguiente semana. ¿Sale? Cuídense. Espero que sí les sirva y cualquier comentario o dudas ya saben cómo localizarme. Saludos. Bye.